Bueno, pues ya estamos de vuelta tras esa breve publicidad y está conmigo, como les decía, Ángel Pazos, vicerrector en el área de investigación y transferencia de conocimientos de la Universidad de Cantabria y también director del IBBTEC. Bueno, vamos a hablar hoy menos del IBBTEC, ¿verdad? Porque ya lo hicimos hace unos meses. Vamos a hablar sobre todo de ese vicerrectorado de investigación y transferencia de conocimientos, muy importante dentro de la Universidad de Cantabria, mucho más de lo que nos pensamos y de lo que conocemos, quizá. Hola, con toda seguridad, mucho más de lo que pensamos, porque la verdad es que la comunidad universitaria en Cantabria hace un esfuerzo enorme, no solo en la actividad docente, que es la que quizá más comprende todo el mundo, sino en la actividad investigadora. Es decir, realmente la comunidad universitaria está haciendo un trabajo muy esforzado en investigación, que además está dando frutos muy claros, como seguro que tendremos oportunidad de comentar. Decir que ya no soy director del IBTEC. ¡Ay, vaya! Ahora el nuevo director es un catedrático de la universidad que se llama Javier León. Ajá. O sea que yo ya he dejado totalmente esa responsabilidad. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de datos. Para hablar de investigación, ahora oímos mucho la palabra recorte, como la universidad, bueno, pues está muy pendiente de cada recorte y de cómo le va a afectar, sobre todo en el campo de la investigación. ¿Qué os pasa en la universidad? ¿No sabéis convencer a los políticos de que os sigan dando dinero? Bueno, yo creo que hay un problema general en España y es verdad que los investigadores hemos quizá descuidado la parte de hacernos publicidad. Es decir, estamos en una sociedad donde lo que no se publicita y lo que no se vende en el sentido mediático no interesa, y si no interesa a la gente, tampoco interesa a los gobernantes. Esto puede estar bien o mal, pero es lo que es. Y quizá el investigador clásico era una persona que estaba en su laboratorio, hacía su trabajo brillantemente, buenos descubrimientos, pero pues quizá no le daba incluso pudor esto de salir a la calle a decir estamos haciendo esto o lo otro. Eso está cambiando y yo creo que ahora cada vez más la sociedad sabe que la universidad tiene una función fundamental que nadie obviamente puede discutir, que es impartir docencia, formar a los futuros abogados, médicos, geógrafos o ingenieros, y lo tiene que hacer bien, y esa es una labor fundamental. Pero hay otra labor que en los países más avanzados del mundo no se discute, que es consustancial también a la universidad, que es investigar y, en la medida posible, transferir luego ese conocimiento que se investiga a la sociedad, a las empresas, a toda la sociedad en general. ¿Qué datos ofrece la universidad de cara a las administraciones públicas o a las empresas para convencerles de que aporten dinero para investigar? Bueno, pues podría comentarte dos tipos de datos. Por un lado, quizá decir un dato muy importante. La Universidad de Cantabria es la tercera universidad de España en captar recursos de empresas por profesor. O sea, si uno analiza el dinero que ingresa por empresas, ¿no? Por convenios con empresas para investigar, y lo divide, claro, por el tamaño de la universidad, somos la tercera. Y las dos primeras son politécnicas. Hay que saber que eso es muy importante. Politécnica quiere decir que son universidades que solo tienen áreas de tecnología y de ingenierías. Claro, esas lógicamente. Por tanto, somos la primera del país de las universidades que llamamos generales, que tienen desde Derecho hasta Medicina y desde Caminos hasta Filosofía y Letras. La primera en captar recursos de empresas, lo cual, en fin, indica que en ese sentido lo estamos haciendo bien. ¿Qué datos queremos transmitir? Pues queremos transmitir que nosotros no solamente pedimos dinero, ¿no? Es decir, a veces uno se queda con la idea, bueno, estos de la universidad ya le están pidiendo dinero al gobierno de Cantabria o al gobierno central. Pedimos el dinero que necesitamos para nuestras actividades, pero es que nosotros generamos por el dinero que no nos viene en el presupuesto UC, sino por convenios con empresas, por ayudas de investigación que ganamos competitivamente en Bruselas, en Madrid, en cualquier sitio del mundo, generamos más de 400 empleos, que esos no vienen en los presupuestos generales de la Comunidad de Cantabria, que los generamos los investigadores a base de competir y lograr convencer una empresa o competir en Bruselas y lograr un proyecto. Más de 400 empleos los ganamos nosotros, aparte de los empleos de plantilla de la universidad, que eso sí que los paga el gobierno de Cantabria. Pero no es suficiente.
No, queremos mucho más, ¿no? Es decir, tenemos una potencialidad claramente mayor y para eso sí necesitamos que se mantenga un apoyo institucional, ¿no? Es verdad que dependemos en parte, claro, la situación económica ahora es la que es, sí, y eso no lo vamos a discutir, tanto para las empresas, claro, que tienen un problema, como las administraciones. Que son nuestras fuentes de financiación. Claro, somos perfectamente conscientes de la situación del país y no pretendemos decir ahora, oiga, estando en la situación que estamos, vamos a tener un trato discriminatorio a favor. No, solo sí decimos que los países que decidieron en su momento no reducir los fondos de investigación e innovación con la crisis lo están haciendo mucho mejor. Pongo dos ejemplos. Uno de hace unos años, Corea. Ahora todo el mundo dice, pero ¿cómo es que Corea se ha convertido en una potencia en investigación cuando hace 30 años no era nada? Pues porque hace unos 15 años tomó una decisión que fue, durante 10 años vamos a invertir en I+D por encima incluso de lo que nos corresponde como país. Y además vamos a invertir casi sin pedir resultados en estos primeros 10 años. Eso sí, en el año 11, y eso fue lo que hizo Corea, tanto en las universidades como en las empresas. Hizo toda una política decidida de incrementar, duplicar la inversión en I+D y esperar 10 años, que es lo que hay que esperar para que cualquier acción sobre investigación salga. Alemania, ahora más modernamente, Alemania en el 2009 no solo no bajó los presupuestos de I+D, los subió. Claro, eso aquí puede chocar, ¿no? Entonces, cuando yo a veces digo, no, es que hay que tratar al I+D como a la sanidad y a la educación y preservarlos de recortes que quizá hay que hacer en otros campos, no lo digo porque, hombre, ¿qué va a decir el vicerrector de investigación? No, lo digo porque si queremos salir de la crisis, para salir de la crisis las empresas tienen que, en lugar de tener que pagar royalties extranjeros, hacer tecnología propia, patentes. Para hacer patentes hay que investigar, es decir, la salida del país, si queremos dejar de ser, si queremos que la economía de España y de Cantabria deje de tener esos problemas que todos los expertos ahora señalan, estaba demasiado basada en el ladrillo, estaba demasiado, pues hay que invertir en tecnología y eso cuesta dinero. La universidad nuestra en el año 2011, aún no tenemos los datos cerrados de 2012, captó 27 millones de euros por investigación. Captó quiere decir que esos no venían en el presupuesto Gobierno de Cantabria /UC, no. 27 millones los captamos de fondos públicos, de fondos privados, de Europa, de empresas, de todo tipo. No tenemos todavía cerrados los datos de este año del todo, vamos, del que acaba de terminar, pero creemos que las cosas no van a cambiar mucho, salvo en una convocatoria específica que simplemente ha desaparecido. La convocatoria Campus de Excelencia Internacional del Ministerio, que recibíamos dinero ahí, bueno, esa ahora no existe, pero no existe para nadie, entonces claro, no la recibimos. En el resto yo creo que nos vamos a mantener bastante bien. Pero el mensaje es ese, queremos salir de la crisis bien, hay que invertir en tecnología. La tecnología requiere investigación y requiere inversión sostenida, que ese es uno de los problemas. Si tú duplicas sobre el dinero de I+D, no vas a ver el resultado en 2 años, lo vas a ver en 8, 10 o 12. Claro, y los políticos el problema es que quieren resultados a corto plazo, inmediato. Yo comprendo que ellos juegan su papel, que además es perfectamente respetable, ¿no? Yo no soy nada antipolítico en general, todos los políticos hacen un papel y unos lo hacen muy bien y otros menos bien, como todos, ¿no? Pero sí que es verdad que los gobernantes tienen que entender que hay cosas que tú tomas la decisión hoy y mañana ves el resultado. Yo siempre digo una cosa, el IPTEC, ahora sí que vuelvo al IPTEC, se va a inaugurar, pues no lo sé, en un par de meses o 3. Claro, ya no queda ninguno de los responsables de las administraciones que pactaron que se creara el IPTEC, están ahora son otros, es decir, en el gobierno de Madrid hay otros, en el gobierno de Cantabria hay otros, incluso en la universidad hay otros. Bueno, pues ¿por qué? Porque el IPTEC se decide en el 2006 y se inaugura en el 13, pero así son las cosas en investigación, pero yo creo que ese mensaje hay que transmitirlo.
Tendría que existir un pacto entre partidos que eso es una tengan cosa claro que en España la investigación tiene que seguir. En España se ha discutido mucho y nunca se ha logrado del todo hacer un pacto por la ciencia y dejar la ciencia aparte de las normales discrepancias entre partidos. Es decir, no, vamos a invertir esto y esto lo vamos a invertir gobierne A o B y va a ser durante tantos años y estas van a ser las prioridades. Eso, bueno, sí, de vez en cuando dice, hombre, la ley de la ciencia se aprobó por consenso, es verdad, pero luego los presupuestos no se aprueban. Es decir, el presupuesto de I+D llega otro partido y lo cambia, y a veces incluso el mismo partido promete A y al año siguiente lo recorta, ¿no? Bueno, ante los recortes en la administración, también en la empresa privada, que pese a haber conseguido mucho dinero, bueno, pues también se han visto mermados. Obviamente las empresas no están bien. ¿Qué plan C tiene la universidad? ¿Dónde se va a solicitar fondos? Bueno, vamos a ver, hay dos cosas diferentes. Nosotros en las empresas seguimos, o sea, sigue siendo una prioridad nuestra. ¿Que tienen más problemas económicos que antes? Pues esto es obvio. Pero yo siempre digo, si tú le ofreces a una empresa un proyecto de innovación y de investigación realmente relevante, ella va a priorizar eso frente a otras cosas. Ahora bien, ha de ser verdaderamente relevante. Tienes que ofrecerle algo que no le ofrece el de al lado. Por lo tanto, las empresas siguen siendo una prioridad. La universidad en global ha creado ahora el foro de empresas, no solo para investigación, para investigación, para docencia, para emprendimiento. Por tanto, seguimos con una apuesta clara por las empresas, intentando mejorar lo que le ofrecemos. Y luego la otra gran apuesta nuestra es Europa. Es decir, nosotros una parte de nuestros fondos de investigación la captamos en Europa, pues quizá un 10%, el número estará 10, 12, 15. Queremos incrementar eso claramente, porque ahí, aunque también hay recortes, quizá no hay tanto recorte como a nivel español, ¿no? Y ahí sí que en el vicerrectorado nuestro tenemos una oficina de proyectos europeos que estamos realmente definiendo una estrategia para lograr aumentar nuestra presencia en Europa, nuestra presencia en proyectos europeos. Y una de las apuestas fundamentales, la más importante, es que hemos diseñado toda una política para que nuestros investigadores se presenten a un tipo de ayudas de investigación europeas extraordinariamente difíciles, pero extraordinariamente positivas y cuantiosas, que se llaman los ERC. ERC es el acrónimo de European Research Council. Bueno, pues son un tipo de ayudas de investigación enormemente difíciles de conseguir. Ejemplo de ello, pues yo creo que el 90% de las universidades españolas no hemos tenido nunca una ayuda European Research Council. Bueno, pues este año hemos desarrollado una política específica, hemos presentado más candidatos que nunca al ERC y yo tengo la impresión, que por ahora es una impresión, de que vamos a conseguir alguna. Con conseguir un ERC, aparte de que pasamos de 0 a 1, ¿no?, que es un incremento enorme, pero sobre todo es que conseguiríamos mucha financiación y sobre todo entraríamos en la élite europea. Cuando uno va a reuniones de la Unión Europea de Investigación, la primera pregunta que te hacen es: ¿tu centro tiene RCs? Si tienes RCs, dicen, vale, vamos entonces, a hablar. Estás en otra categoría, exacto, ¿no? Nosotros, yo estoy, no puedo decir seguro, pero muy confiado en que a finales del 2013 conseguiremos una RC, por lo menos. Por lo menos. Eso supone mayor competitividad también para la empresa en todos los ámbitos, para la empresa, para la universidad en todos los ámbitos, y también generación de mayor empleo y mayor actividad económica, que es lo que genera la investigación, que es lo que hay que tratar de convencer. Esto es lo que hay que tratar de convencer, es decir, no es solamente que el investigador consume dinero, claro, consume dinero porque para hacer su trabajo tiene que, pero si la investigación va bien y es de calidad, va a dar lugar a una patente, va a dar lugar a contratos con personas de las que hablábamos antes, va a dar lugar a generación de nuevas empresas, de emprendedores que ponen esa empresa. Luego se va a generar una actividad económica, y además una actividad económica lo que Europa llama de calidad. O sea, Europa ahora no quiere que los países crezcan en todas las actividades económicas por igual. Hay unas actividades económicas que Europa dice, esas son las de futuro. Telecomunicaciones es el futuro, biotecnología es el futuro, ciudades inteligentes es el futuro, energías renovables, ya sea agua o otros tipos de energías renovables, es el futuro. Bueno, pues eso se hace con investigación y con innovación, y en esos campos que he citado y en algunos otros la universidad es muy potente.
Además, en Cantabria contamos con esa materia prima que es necesaria para la investigación. Contamos. Tenemos investigadores, alumnos que se convertirán en investigadores, pero ¿qué pasa con estos alumnos? ¿Qué incertidumbre tienen? ¿Se van fuera? Bueno, vamos a ver, los investigadores se tienen que ir fuera, esto por definición. Yo en mi grupo, bueno, ahora ya obviamente dedico poco tiempo a mi grupo de investigación, pero en mi grupo de investigación todo el que entra de becario, de doctorando, sí, tiene que irse fuera, si no, aunque hubiera un puesto de trabajo, nunca se le ofrecería, es condición sine qua non. Y en la mayoría de los buenos grupos de investigación es así. Se deben ir fuera unos años, irse a laboratorios o a universidades o a otros centros de investigación muy potentes, captar allí nueva savia y ese es el problema, y volver. Y ahí sí que tenemos un problema ahora grande, que es de cómo recaptamos y cómo volvemos a incorporar a la universidad a esos investigadores. Y ahí tenemos un problema obvio ahora de empleo cualificado. Intentamos mantenerles con estos contratos que yo comentaba antes, pero es verdad que nos falta el que además de eso el presupuesto general vuelva a crecer y la universidad pueda volver a contratar de forma ya, en fin, estable y permanente a las mejores personas de ese grupo. Entonces podemos decir que sí que estamos a favor de esa fuga de talentos, pero claro, que no, a mí la fuga de talentos no me preocupa buena, nada, lo que hace falta es que vuelvan, es decir, que un investigador joven o una investigadora joven se vaya a Alemania, a Estados Unidos o a Japón durante 2, 3, 4 años, no solamente no es malo, es un paso necesario. Lo que sí es malo es que lo lógico es que la mayoría de esos investigadores vuelvan a su país a rentabilizar para ellos y para el país ese esfuerzo que se hizo para formarlos, ¿no? Y eso es lo que ahora en España está muy difícil, y eso sí que es una pena, no el que se vayan, sino el que se tengan que quedar, aun si alguno se quiere quedar porque se quiere quedar a nivel personal, perfecto, pero que no puedan, queriendo volver tras ese periodo fuera, eso es grave, porque es como tirar el dinero, ¿no? He formado una persona, le he pagado incluso el que se vaya fuera y ahora todo el conocimiento que esa persona tiene se queda en otro país, pues nosotros lo hemos perdido y no estamos en condiciones de perderlo. Bueno, háblame de esos proyectos de investigación que ahora mismo te sacan a la calle, que quieres, que buscamos financiación. ¿Qué proyectos tenemos que resaltar, ¿no? Entre todos. Sí, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir, porque siempre que a uno le preguntan, cítame 2 o 3 proyectos, siempre comete una cierta injusticia porque deja otros, ¿no? Es decir, sobre todo, más que igual proyectos concretos, áreas, ¿no? En la Universidad de Cantabria se hace buena investigación en todas las áreas, ¿no? Pero, lógicamente, somos una universidad pequeña y hay que priorizar, ¿no? Y la universidad en su momento, ahora 2 o 3 años, ¿no? Pues decidió con la comunidad, no solo la universidad, con la comunidad, con las instituciones, con las grandes empresas, decidió priorizar una serie de áreas y lo plasmó en lo que se llamó y se llama pues Cantabria Campus Internacional, ¿no? Y ahí había como 6 grandes áreas, ¿no? Y esas 6 grandes áreas, la mayoría es que además encajan perfectamente con lo que Bruselas ahora ha publicado como lo que tienen que ser las grandes áreas de crecimiento tecnológico. El tema de energía, ¿no? Y nosotros tenemos aquí en energía hidráulica, en todo lo que tiene que ver con agua, pues es que tenemos una potencialidad con el IH, con el Instituto Hidráulica, que es inimaginable. O sea, uno va a Bruselas y si en Bruselas conocen 2 o 3 cosas de Santander y de Cantabria, una de las que conocen es el IH. Entonces no podríamos permitirnos el lujo de decir, bueno, pues ahora lo del IH lo dejamos ahí tal. Es una institución singular, lo que se llama instalación científica singular, y ahí tenemos un potencial enorme, que además lo está haciendo no bien, lo está haciendo extraordinariamente bien el IH, consiguiendo contratos de investigación y de innovación pues desde Santander hasta Qatar, ¿no? Ese es un área enorme. La excelencia del IH y de la gente que lo lleva está fuera de toda duda. Otro área, Bruselas dice, el futuro pasa por aplicar las telecomunicaciones, pero no solamente por usar más internet y todo esto, no, por aplicarlas a la vida diaria. Entonces nosotros ahí tenemos varias áreas. Hablamos de ese smart inteligente, esa ciudad exactamente, inteligente, ¿no? Ahí tenemos varias iniciativas y quizá la más llamativa, ¿no?
es lo que ahora es Smart Santander, ¿no? Es decir, aplicar las tecnologías de la información a hacer una ciudad mucho más inteligente, a que en lugar de llevar yo la bolsa de basura cada día al contenedor, a lo mejor yo a través del móvil me diga no, hoy no se va a recoger porque el contenedor no está suficientemente lleno, y que además a la compañía de basuras le sirva para decir no, hoy la ronda no pasamos por el punto tal y en cambio debemos pasar por el cual. Y quien dice la recogida de basuras dice las pérdidas de agua o dice los horarios de autobuses. Bueno, pues aplicaciones de la tecnología al entorno ciudadano, pero no solo de la tecnología de comunicaciones, no solo al entorno ciudadano, al entorno hospitalario, al entorno de los transportes, al entorno del tratamiento de datos. Por ejemplo, hace unos meses en el Instituto de Física de Cantabria hemos puesto ya a funcionar lo que se llama el nodo Altamira de supercomputación, que es como si fueran unos ordenadores gigantescos que permiten hacer miles de cálculos de datos en segundos, ¿no? Eso es muy interesante, pero es muy interesante para la universidad y para las empresas, porque las empresas pueden lo que se llama comprar horas de cálculo. Una empresa dice, yo necesito hacer unos cálculos muy complicados y yo no tengo esos ordenadores. Venga al IFCA y la tarifa es tanto por hora y ahí le hacemos esos cálculos. Por tanto, aplicación de telecomunicaciones, increíblemente importante, y además aplicarlo a la ciudad del día a día. Biotecnología, otra área que Bruselas subraya. Vamos a inaugurar enseguida el IPTEC. El IPTEC, junto con el IFIMAP del hospital, tiene que ser un núcleo que lleve a Cantabria a una situación que además es muy difícil en las grandes ciudades. En Madrid hay 8 hospitales enormes, varios institutos de investigación del CSIC, no sé cuántas facultades de medicina. Es muy difícil hacer un núcleo único de eso. Aquí sí, porque somos una facultad de medicina, un hospital público y un instituto del CSIC. Si logramos casar bien IPTEC y IFIMAP, vamos a tener un nodo de innovación biotecnológica muy particular de Cantabria, y eso Bruselas también pone todos los días el acento, ¿no? En física somos extraordinariamente buenos. He citado ya el supercomputador, pero, por ejemplo, y cito por poner un ejemplo, sí, el reciente la participación que hemos tenido en el bosón de Higgs, ¿no? Es decir, Cantabria ha sido fundamental, porque la gente quizá mucha no lo sabe, que el descubrimiento del bosón de Higgs se ha hecho en base a 4 o 5 de lo que se llaman grandes experimentos en Ginebra. Uno de esos experimentos, la directora es una catedrática de aquí, de nuestra universidad, Teresa Rodrigo, una catedrática de aquí. Entonces, claro, la gente a veces dice, ya, pero yo entiendo muy bien lo de la biotecnología por Valdecilla, pero esto del bosón de Higgs, ¿para qué sirve? Y yo siempre les digo, mirad, lo del bosón de Higgs servirá dentro de 10 o 15 años, pero les pongo un ejemplo. El WWW nació en Ginebra porque los investigadores que estaban trabajando en esto necesitaban una forma de comunicarse muy rápida e inventaron el www que ahora utilizamos todos los días. Es un ejemplo de que a veces cuando decimos, claro, esa investigación de los físicos, pues esa claramente. Y luego tenemos 2 áreas más que son muy ligadas a las peculiaridades de Cantabria, muy ligadas. Una, tenemos un área de investigación en banca. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de tener una relación privilegiada con el Banco Santander a través de la Fundación UCEIF, que además ahora hemos generado nuevos instrumentos como el Sanfi Institute o como el Centro Internacional Santander de Emprendimiento. Sí. Esa área de investigación en el área de banca y finanzas no la podemos obviar porque tenemos la suerte de tener un socio de gran calado. Y luego tenemos un área de patrimonio y lengua que es lógica, teniendo en cuenta la peculiaridad, digamos, de tener un área de cuevas tan importante como la que tenemos, ¿no? Esas son las 6 áreas del campus, ¿eh? Pero, como decía antes, tenemos excelentes investigadores en Derecho, excelentes investigadores en otros tipos de ingeniería industrial, excelentes investigadores en otros campos que estamos tratando de integrarlos en las áreas estas para que al final por un lado, prioricemos, porque somos un sitio pequeño, pero por otro lado, no se pierda ninguna de esas energías de la investigación. Y como decía, la mayoría de nuestras áreas prioritarias casan como un guante
en las áreas prioritarias que Bruselas ha definido como las que van a ser el futuro del desarrollo de los estados. Pues no tenemos nada más que añadir. Ha quedado todo muy claro, Ángel. Esperemos convencer a... Ahora falta convencer a los que realmente tienen el dinero. Sí, pero bueno, lo haremos. Lo haremos, seguro. Espero tenerte dentro de un tiempo para que vengas a decirme que no tenemos un ERC, sino bueno, mira, con que tengamos uno, yo me comprometo a estar aquí si tú quieres. ¿Para cuándo sabremos Pues aproximadamente? eso es difícil de saber. Yo, desde luego, en el año seguro, no sé si es julio o septiembre, porque además hay varios tipos de RCs. No, este año con toda seguridad. Antes de diciembre sabemos si tenemos algún RC, que yo estoy confiado, y eso de verdad que es que marca un antes y un después. En dinero, porque cada RC puede llegar a más de 1 millón de euros cada proyecto, pero además de en dinero, en reconocimiento de la universidad. Esperemos llenar titulares con eso. Muy bien. Gracias, Ángel. Nada, a ti.